Laboratorios, aulas, pizarrones. ¿En qué anda la UNL? Bueno, y nos vamos a meter en un tema muy pero muy profundo, que da para la charla, para el debate. La Argentina comienza a ser un país envejecido. ¿Cuáles son las implicancias de que esto suceda? Está con nosotros Andrea Vittori, coordinadora de prensa institucional de la UNL. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantada. Está Gustavo Peretti, investigador en geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Y Agustina Huespe, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Agustina, ¿cómo va? Buen día. Bueno, a ver, para empezar, Andrea, porque esto se publica en el Paraninfo, en nuestro periódico. La nota principal de etapa de Claro, Paraninfo, nota central. Contanos un poco, bueno, de la propuesta de ir a buscar a los investigadores para esto. Bueno, la propuesta surge de la Dirección de Comunicación Institucional. El periódico universitario ya tiene más de 20 años, 22 para ser preciso. Cumplimos en junio. Y es un medio de comunicación que sigue apostando al papel y está muy afianzado en la comunidad tanto de investigadores como de estudiantes de la universidad. Es de distribución gratuita y todos los meses tratamos de leer la actualidad en clave universitaria, digamos, claro, ¿no? Contando con la palabra y la experiencia de los investigadores, abordamos temas de actualidad que nos parecen relevantes para aportar a la discusión pública. En este caso tratamos, la disminución en la tasa de la natalidad que se está registrando en nuestro país, cercana al 40%, que si bien es un fenómeno global, podemos encontrar unos puntos característicos que ya los investigadores nos van a contar con mayor detalle, claro, seguramente. A ver, ya que están acá, Gustavo, a ver, contanos algunas de las cifras estas que resultan tan impactantes. Exacto. Como bien decía Andrea, si bien es un fenómeno global, lo que llama la atención en Argentina es la caída tan brusca en poco tiempo. Es decir, en 10 años, de 2014 a 2024, que son los últimos datos que uno puede manejar de manera anual, el descenso fue de un 40% de los nacimientos. O sea, manejando valores absolutos, en 2014 en Argentina hubo 770.000 nacimientos y bajaron a 460.000 10 años después, los datos del año pasado. Mientras que la mortalidad se mantiene, incluso se va elevando un poco la mortalidad, está en el orden de los 350.000 defunciones por año, que se eleva por el propio envejecimiento de la población. Entonces la brecha entre nacimiento y defunciones solo es de 100.000 por año. Claro. Cuestión que hace 10 años se duplicaban, los nacimientos duplicaban en los nacimientos. ¿Y cuáles son las causas? Sí, es multicausal. Sí, habría que analizar qué peso tienen estas causas, pero cuestiones que tienen que ver con ¿hay más control de la natalidad? Sí, por un lado, esa cuestión, el avance de los métodos anticonceptivos, eso seguramente tiene incidencia. También cuestiones que tienen que ver con contexto, ¿sí? La cuestión de la incertidumbre hacia el futuro, es decir, en países como Estados Unidos, cuando se da una brusca caída de la fecundidad, por ejemplo 2008 en Estados Unidos, coincide con una crisis que se produce de índole económica. Claro. La cuestión es que después no se recuperan los valores al momento antes de ese descenso. Entonces, en el caso argentino se da una caída brusca 2014 y otra 2020, que quizá podría asociarse con la pandemia. Sí. Se presentan dos escalones de caída muy importantes. Acá sí tiene que ver con las crisis, no tendremos hijos nunca porque vivimos en crisis. Claro. Agustina, Indy preguntaba por las causas, yo te pregunto por las consecuencias. Sí. ¿Qué pasa con las consecuencias? Bueno, las consecuencias son variadas, de distinta índole, cultural, social, pero también económicas. Digamos, la economía no está exenta de esto. Pues si nosotros tomamos por ahí la PEA, que es la población económicamente activa, está formada por jóvenes o adultos ya entre 15 y 64 años que están trabajando activamente o que están buscando trabajo pero que están en condiciones de hacerlo. Entonces esa masa por ahí de gente es la que soporta, si se quiere, a los jubilados y pensionados que tenemos, que como bien decía Gustavo, al aumentar la esperanza de vida cada vez son más, o se extiende un poco más la edad. Entonces, de acá a 10, 20, 30 años, esta PEA, va a ir en descenso, mientras que el resto de la población va a ir incrementándose, porque... O sea, peligra el sistema de y en realidad, exactamente, porque la tercera edad va a ir aumentándose esa masa, mientras que la población que está activamente trabajando va a ir en descenso, Sí,
vaya debate que están planteando, porque justamente en un contexto en el que se está reclamando por lo que pasa con los sistemas previsionales, con las cajas, que justamente por eso la idea es poder aportar desde la universidad para que este tema se afiance en la discusión pública, digamos. Justamente teníamos mensajes y llamados de gente que dice estamos ahí de conocer dentro de poco si se va a extender la edad de jubilación, ¿no? Si se va a llegar a los 65 en el caso de las mujeres. Que es un debate que sí o sí se va a instalar, después salga o no, pero el debate va a estar. Bueno, de antemano ustedes con datos están avisando, miren que las próximas décadas cada vez se va a achicar más la población económicamente activa y el pasivo va creciendo. Exacto. Sí. Argentina aún está transitando por lo que se llama el bono demográfico, o sea, una ventaja demográfica, que es lo que planteaba, aún los adultos mayores numéricamente son mayoría, ¿sí? Pero bueno, esto va a pasar, se va a pasar un tránsito donde los adultos van a ser menos que sumados los jóvenes y los adultos mayores. Y teniendo en cuenta además la situación por la que está atravesando el tema del trabajo, la cuestión... Si bien tenemos todavía un número importante de adultos, la cuestión del trabajo en negro, bueno, no registrado es muy importante, por lo tanto no estaría aportando las cajas. Entonces, las recomendaciones, bueno, es hacer los deberes ahora. Sí, claro. ¿Qué están haciendo otros países? Digo, ¿es necesario revertir esto o saber qué va a pasar y acostumbrarse y armar el sistema de acuerdo a lo que venga? Uno podría tomar observando Europa, que junto con Japón es donde iniciaron este proceso de envejecimiento por una caída brusca en la fecundidad. Primero el envejecimiento se inicia por el aumento de la esperanza de vida, después se le suma el descenso de la fecundidad. O sea, ¿en Europa es más grave todavía este problema que acá? Sí, y comenzó antes. Entonces, es más pronunciado. Uno podría tomar como dos modelos en cuanto a políticas activas para tratar de potenciar esta población activa. Por un lado, el aumento de la fecundidad, que podría ser el modelo húngaro, con fuertes incentivos para alentar los embarazos. Y esto puede ser el modelo español, que es suplir esta falta de población adulta joven con migraciones. En el caso de Hungría, lo que logró fue estabilizar al menos la cantidad de nacimientos, o sea, no siguió en descenso. Pero fue una política muy activa, promocionando créditos a las parejas que tienen hijos, también favoreciendo los entornos laborales, es decir, de conciliar la cuestión del desarrollo profesional, tanto de la mujer como del varón, con la cuestión de tener hijos. Entonces, bueno, se favorecen los entornos laborales y conciliar eso, el hijo con el trabajo. Te estoy escuchando atentamente y mientras tanto se me disparan un montón de temas a los que estamos... que estamos tratando aquí a diario, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de chicos que a pesar de estas cifras, obviamente estamos hablando de los últimos datos, pero que en esta época se abren las inscripciones en las escuelas y no encuentran lugar. Entonces vos decís, wow, esto como contraparte, ¿qué está pasando? Entonces hay un sistema educativo que no está acompañando o que algo está pasando. Y por otro lado también veo la realidad de sectores muy humildes, que vos decís, hay familias que tratan de controlar la natalidad en, bueno, voy a tener 1 o 2 hijos, que tienen 6, 7 y a los que les cuesta mucho darles una educación y mantenerlos. Sí, tal cual. Están totalmente marginados. Por ahí todas estas modificaciones llevan, digamos, su repercusión, como bien vos decías, en el sistema educativo. Hoy en día en las escuelas sí tenemos una realidad, pero también hoy nos acercamos a los jardines, por ahí tenemos otra realidad. Y es que por ahí las salitas de 45 días a 1 año, hay que cerrar salitas actualmente y quizás abrir o pedir la apertura de 4 años o salas de 5, porque ya no hay tantas inscripciones, digamos. Entonces eso es una realidad que en el sistema educativo, yo por ahí digo, también es una oportunidad porque... acostumbrados a las aulas quizás masivas de 30 chicos en la escuela primaria, si se te va reduciendo, también puedes dar una educación de calidad, más personalizada, con menos cantidad de chicos. Entonces digo, es una oportunidad en ese sentido, es una oportunidad que se haya reducido el embarazo adolescente, es una oportunidad que quizás las políticas de educación sexual integral hayan dado sus frutos, digamos, es una oportunidad en muchos sentidos, pero también vas a ser una amenaza, digamos, si no se toman cartas en el asunto con todo esto que estamos mencionando. El informe es muy detallado, es más, hay un mapa de la provincia
donde está, bueno, marcado cuáles son los departamentos en los que, bueno, se redujo un poco más que en otros. ¿Lo tienen de memoria? Sí, porque, a ver, te lo para paso empezar. como ayuda de memoria, pero estaría bueno que comentemos algunas, bueno, por lo menos los datos más sorprendentes. Lo primero es Santa Fe está sobre el promedio nacional de cantidad de hijos. No, en cuanto a cantidad, estaría, si bien se fue achicando las brechas provinciales, si uno tomaba los datos no mucho tiempo, hasta 10 años atrás, había más diferencia entre cantidad de nacimiento, por ejemplo, provincias del NIA con provincias pampeanas. Ajá. Pero Santa Fe, en términos relativos, junto con Cabas, son las jurisdicciones donde las mujeres tienen menos hijos. Ah, mira. Y el promedio de hijos por mujer año 2024 fue de 1,4 en la provincia. Ajá. Cuando hace 10 años estaba en 2,5 más o menos. Bueno. ¿Sí? Bueno. Y si viendo el mapa que me acercas, hay diferencias dentro de la provincia, donde en el caso de Vera, claro, la pregunta es participación en la población total de los niños con menos de 5 años. O sea, ¿dónde hay más chicos de menos de 5 años? En proporción en Vera, que es un 7,6. Ajá. Y en los Pernambucos del Norte todavía hay más niños que en el sur. Claro. Por ejemplo, incluso viendo la provincia en el contexto nacional, General López, Caseros, Iriondos, son departamentos que entraron en lo que se llama el invierno demográfico. Que es esto, que las muertes, la cantidad de muertes supera los nacimientos. Entonces, es un fenómeno más de tipo pampeano y del centro de grandes áreas metropolitanas. Por ejemplo, del centro de la área metropolitana de Mendoza, de San Juan, los nacimientos son menores que las defunciones. Claro. Eso en Santa Fe comenzó por el sur de la provincia. Claro. ¿Sí? Wow. Pensaba lo siguiente, Andrea, qué importante tener un lugar como el Paraninfo, como el periódico Paraninfo, para poder desarrollar este tema. Digo, porque en algún momento, ¿qué nos pasa a nosotros desde acá? Nos vamos tropezando con las noticias de todos los días, ¿no? Con lo que pasa en la calle, con lo que está pasando en la municipalidad, en Casa Gris. Pero en algún momento nos vamos a tropezar con esto, y cuando nos tropecemos con este tema, bueno, la universidad ya lo desarrolló y ya puso a disposición a algunos investigadores como los que estamos escuchando para hablarlo, ¿no? Así es, esa es la idea, Carlos, salirnos un poquito de la coyuntura diaria y poder abordar los temas con otra profundidad. Y déjame sumar acá una mirada que este cambio en la composición demográfica de la población, como decía Agustina, una oportunidad también. Hay que ver el lado positivo de cómo ha avanzado la ciencia en permitir la planificación familiar. Los anticonceptivos, por ejemplo, funcionan muy bien para poder decidir cuándo una mujer desea ser madre o no. También se ha avanzado muchísimo, que son otros datos que están en el informe, en la voz de una investigadora de bioquímica que estaba de viaje hoy y no pudo estar. Por ejemplo, en la posibilidad de criopreservar óvulos. Claro. Para planificar una maternidad a edades más avanzadas. Porque esto lo que significa fundamentalmente es un cambio cultural, digamos, ¿no? Sí. Hay un retraso en la edad a la que las mujeres deciden ser madre por un desarrollo profesional, por otras prioridades, por lo que sea. Pero también tiene, la ciencia pone a disposición estas posibilidades de poder planificar una familia futura. No, y además no es todo malo. Bueno, Agustina decía, se redujo el embarazo adolescente. Claro, también el otro índice te mostraba que capaz que una chica con 14 años se quedaba embarazada. Digo, no es todo malo, ¿no? Porque por ahí uno comete el error de, uy, qué grave. Bueno, grave sí, pero hay que atender a las circunstancias. La idea es verlo desde diferentes perspectivas, digamos, con diferentes puntos de vista, y también pensar, por ejemplo, en el desarrollo urbano. Las familias son cada vez más pequeñas, tienen 1 o 2 hijos, los hogares son cada vez más unipersonales. Claro, cada vez más departamentos chiquititos, ¿no? Antes eran casas grandes, ahora departamentos chiquititos. También esto impacta en la arquitectura. Claro, lo ves en grandes casas que se transforman en edificios, o sea, que se venden casas con patio que se transforman en edificios. Sí.
Andrea, ¿te quedó algo por preguntarles? No, sí, simplemente lo que me gustó del informe y de destacar, y obviamente haciéndole el aguante al Paraninfo, es que hay muchísima información, no solamente, como decíamos al principio, en este contexto donde estamos debatiendo leyes previsionales, el futuro de cajas y qué va a pasar con nuestro futuro. Información válida para los legisladores que tienen que dar el debate y para la población que muchas veces necesita de esta información para saber si le están mintiendo o no. Claro. ¿Entendés? Sí. Para tener más información, decir, pero no, si según los estudios está pasando esto, no es como me lo están queriendo argumentar para sacar algo entre gallo y medianoche. Sí. Y ya que estamos en elogio al Paraninfo, más que una cuestión de fondo, de forma esta, a mí yo soy de la gráfica, tiene un diseño muy bueno. Sí. Estábamos comentando fuera del aire que nadie le dice nada a los diseñadores nunca. La verdad que el diseño es espectacular. ¿Se consigue el Paraninfo dónde? El Paraninfo de distribución gratuita sale una vez por mes. Se consigue en todas las dependencias de la universidad en papel y también tiene su formato online, por supuesto, porque hoy las generaciones jóvenes les gusta leer desde sus celulares y dispositivos. Es www.unl.edu.ar/periódico El Paraninfo. Y se van a encontrar con toda la información universitaria, además de lo que ocurre en las diferentes áreas de la universidad. Andrea, Gustavo, Agustina, gracias. No, por favor, Gracias a ustedes. Ya regresamos. Quédate en D10.